Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar 5 minuticos para ver quién se conecta y empezamos nuestra reunión del día de hoy. Nuestro último encuentro sincrónico de la materia de ciberseguridad. Entonces estoy a la espera de 5 minuticos para iniciar, los que se puedan conectar. Los que no, pues quedará igual la sesión grabada para que puedan todos verla. Gracias. Hola, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Walter, ¿cómo estás? Vamos a esperar 6:35 máximo para iniciar, para ver si se conectan más de tus compañeros. Entonces, en 3 minuticos iniciamos. Gracias. Ok, listo, profe. Listo, muchachos. Bueno, muy buenas tardes, Walter. Muchas gracias por conectarte. Los demás de pronto se conecten ahorita más tardecita. No sé si de pronto hayan tenido inconvenientes. Por favor, me indicas si me puedes oír bien y si puedes ver mi pantalla. Sí, profe, sí lo veo bien y lo escucho bien. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar primero hablando de pues, las actividades como siempre lo hemos hecho para que ustedes tengan muy claro de qué es lo que tenemos pendiente. Entonces, recordemos, ya estamos en nuestra última semana, la semana 6, correspondiente a la unidad de seguridad de datos.
Hoy vamos a ver algunas cositas que continuamos con la parte de criptografía y algunos dispositivos o algoritmos que se utilizan o que se crearon para la protección y la seguridad de la información. Entonces, pues lo importante es que primero pues vayan al contenido, vayan a los recursos que tenemos y recordemos que tenemos 3 actividades. Bueno, realmente pues son 3 actividades, pero de ellas pues hay 2, bueno, son evaluables, digamos que fáciles, la coevaluación del curso, que es importante que ustedes evalúen a su curso, cómo les pareció, cómo han visto el trabajo de los encuentros sincrónicos, de sus demás compañeros, la participación del curso. Una autoevaluación que es propia, esa autoevaluación pues sí es evaluándose a ustedes mismos, que me cuenten ustedes cómo se evalúan y cómo se sintieron durante el curso. Una evaluación de docentes, esta no tiene nota, pero es importante que la realicen porque es debido a que si no la realizamos, no va a poder ver usted sus notas finales del curso. Entonces se bloquea la posibilidad de ver notas, entonces es importante que veamos la evaluación docente del corte 3. Una evaluación parcial, que es ya nuestro tercer parcial o parcial final, que tenemos 2 intentos para realizarlo, que está para máximo realizar el sábado 2 de septiembre, entonces no se les olvide, es el sábado, no el domingo. El sábado 2 de septiembre a las 11:59 de la noche, usted podrá realizar esta evaluación máximo. Si no la ha realizado, es importante que ya vaya teniendo presente realizarla, porque ya solo nos quedan 2 días para realizarla. Entonces es importante que no se les vaya a olvidar realizar esa evaluación, porque pues es una nota importante dentro del desarrollo del curso. Entonces, calificables van a ser la evaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Ellos nos dan nota para nuestro tercer corte o nuestro último corte. Y el taller de criptografía, que se refiere exclusivamente a la seguridad de la información. Entonces, deben desarrollar un ensayo en un documento bien organizado, con algún formato que ustedes quieran utilizar, que puede ser específicamente la norma APA, pues es el más utilizado para estos ensayos. Y ustedes con su conocimiento, con todo lo que hemos visto en clase, con lo que veamos el día de hoy, con todo lo que ya conocen ustedes, van a desarrollar este ensayo con la respuesta a las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuál es la contribución de la criptografía en la seguridad de la información? Entonces, pues no es que me digan una sola cosita, recuerden, el ensayo es un ensayo justificado y lo más adecuado posible. O sea, una sola hojita pues no aplicaría, pero sí es importante que por lo menos unas 2 o 3 paginitas tengan para la resolución de todas las preguntas que tenemos en este ensayo. Entonces vamos a trabajar primero, entonces, ¿cuál es la contribución de la criptografía en la seguridad de la información? Me cuentan sobre todo lo que hemos visto, lo que hemos hablado y lo que también han visto o conocen ustedes. También vamos a ver cuáles son, perdón, con cuáles, cuáles son las, aquí es que veo mal la palabra, pero bueno, cuáles son las principales características de la criptografía clásica y qué elementos contribuyen a la definición de la criptografía moderna. Hoy en día, pues ese tipo de criptografía, pues ya tenemos nuevas evoluciones a los algoritmos criptográficos que permiten proteger la seguridad de los datos y de la información. Van a definir los conceptos y pues van a hacer ejemplos de la criptografía simétrica, la asimétrica y el hash. Hoy vamos a hablar un poco sobre ellos para ver cómo funcionan y más o menos cómo se refiere cada de los tipos de criptografía que podemos llegar a encontrar. Y por último, va a realizar un análisis. Recuerden, la idea es que todo sea con sus propias palabras. No quiero que por ahí tengan problemas con copyright o que vayan a copiar de algún lugar, porque pues, los documentos se revisan detalladamente para evitar que tengan un porcentaje de copia en sus documentos. Entonces es mejor que con sus propias palabras desarrollen este ensayo para evitar calificaciones no muy buenas en este informe de taller de criptografía. Y la última sería entonces eso, analizar de la película Código Enigma desde el punto de vista criptográfico. La idea es que ustedes vean esta película que se llama Código Enigma, que pues habla específicamente sobre
las características de la seguridad en la información y sobre todo de los elementos de protección y seguridad. Entonces, si no la han podido revisar, pues es importante que la revisen, así sea el resumen o algunos elementos importantes, pero pues enfocados sobre la criptografía, sobre los elementos de la protección de datos y la criptografía, que es lo más importante para, en este caso, obtener elementos de ciberseguridad y pues una seguridad adecuada en la información. Algunos de sus compañeros ya lo han enviado, recordemos el plazo de entrega máximo, también igual que la evaluación 3, es el 2 de septiembre a las 11:59. Entonces, todas las actividades que acabé de mencionar tienen plazo hasta el 2 de septiembre a las 11:59. Recordarles que también la actividad de la semana pasada, que fue la actividad de el taller de seguridad en aplicaciones, también debe ser entregado antes de esa fecha. Si usted no lo ha entregado, debe realizarlo y enviarlo. Ya algunos lo han enviado, pero recordemos que tenemos en este momento, bueno, nos dice que 3 días y 5 horas aproximadamente, así porque mañana es 31. Entonces tenemos 3 días y 5 horas para la entrega. Entonces, por favor, quienes aún tengan pendiente el taller de seguridad en aplicaciones que fue de la semana pasada y que pues ahorita tenemos estas tres que son la evaluación docente que necesitamos hacerla, la coevaluación del curso, la autoevaluación de ustedes y el taller ensayo de la criptografía de la información. También entonces lo van a diseñar. Recuerden enviarlo bien organizado. Es un ensayo formal, o sea, deben entregarlo con, obviamente, una organización adecuada, un buen formato y buenas características para poder entregar ese documento adecuadamente. Y como les decía, pues terminaremos nuestro curso el día, el día 2 de septiembre a las 11:59. Entonces, aquí sí, por favor, les pido a todos 100%, que verifiquen su tiempo de aquí al sábado para que envíen esas actividades, porque quien no envíe dentro del plazo de tiempo, que se demore, así sea un minuto más, no será aceptada su actividad y su nota quedará en una calificación de 0.1. Entonces, es importantísimo, se lo repito nuevamente, para evitar que de pronto se nos vaya a olvidar. Necesito que todos antes del sábado a las 11:59 de la noche ya hayan enviado todas sus actividades. Les recuerdo preferiblemente, si pueden enviarlas desde el viernes, muchísimo mejor, porque así pues no vamos a tener luego problemas con que, profe, se me dañó el internet, profe, tuve problemas de conectarme, profe, me pasó cualquier cosa. Entonces, recordemos que por eso, de todos modos, se dejaron habilitadas todas las actividades desde el principio y han tenido la semana pasada y todo lo que ha transcurrido de esta semana para que puedan enviar esas actividades. Ya algunas personas lo han hecho, ya lo han enviado. No he podido calificar las que ya han enviado, pero yo he estado revisando, pero todavía no he puesto calificaciones. Pero entonces estoy esperando también que lo envíen todos a más tardar entonces el sábado, que sería la fecha límite. Importantísimo, por favor, revisen muy bien todo eso para evitar cualquier inconveniente. Listo, entonces muchas gracias a todos los que ya se conectaron. Vamos a hablar entonces nuestro último tema, que son tipos de encriptamiento o de sistemas de encriptamiento. Vamos a poner aquí un poquito la presentación. Listo, entonces, la semana pasada hablamos un poquito sobre qué era la criptografía y los modelos de encriptamiento. Vamos a complementar un poco toda esa información para que a ustedes les quede más sencillo. Existen tres tipos generales para encriptar información que mencionábamos la semana pasada. Uno es simétrico y normalmente tiene unos algoritmos de encriptamiento. Estos se definen como el DES, luego más adelante vamos a ver qué son cada uno de ellos, pero tenemos el DES, el triple DES, el AES y el RC5 son unos de los ejemplos de tipos de encriptación simétrico.
como veíamos también en clases anteriores, los sistemas de encriptamiento simétricos tienen la característica de que el envío de la información o el paquete o el texto que se quiere enviar se encripta con una llave específica y se desencripta con la misma llave, es decir, que por eso se denomina simétrico, porque la llave es la misma para el método de encriptado como para el método desencriptado. Entonces yo utilizo una llave simétrica en los dos, tanto cuando envío como cuando recibo la información, y por eso lo llamamos de esa forma simétrico. También encontramos el otro tipo, que es el asimétrico, es decir, que tenemos una encriptación con llaves asimétricas. Estos sistemas podemos encontrar algunos de ellos, de los algoritmos de encriptado asimétrico, como el RCA, el elíptico o el curvo. En este caso, son algunos de los más usados a nivel de llaves asimétricas. Y normalmente lo que yo manejo es que la encriptación o lo encriptado de los elementos pues tienen dos llaves diferentes, donde una es la llave privada que tiene como tal el envío, quien hace todo el momento o el proceso de encriptado del texto o del mensaje o de la información, y una llave denominada pública que es diferente a la llave privada y que permite que el sistema se desencripte y lo pueda capturar un receptor, en este caso a la persona o al sistema al cual se le envía la información encriptada. Y por último tenemos uno de un solo camino, es decir, que no tiene validación. Bueno, otra cosita importante en del asimétrico. El simétrico pues no tiene devolución de información, va desde el envío el texto, se encripta, se desencripta en la llegada y listo, pero no hay un elemento que le valide al usuario transmisor que lo recibió el usuario receptor, simplemente se envía. En cambio, en el asimétrico sí hay una posibilidad y debe haber un elemento donde se envía la información y se devuelve un mensaje igualmente encriptado con la llave pública y la llave privada para demostrar o informar más bien al transmisor o a la persona o al grupo o al sistema que envió la información que ha sido recibida satisfactoriamente la información. Entonces, por eso tenemos pues doble camino en el modelo asimétrico. Y por último, entonces, el one-way hash o los hash, que ayer no, sino en la clase pasada hablamos un poquito sobre los hash. Pues lo que hacen es que también encriptan la información dependiendo del tipo de hash que se utilice y pues almacena los datos. ¿Quién lo puede desencriptar? Pues quien tenga la configuración de los pasos específicos del hash utilizado para ese encriptamiento. Entonces, existe algunos como el SHA, SHA-1, SHA-2, SHA-3 que conocemos hoy en día y muchos de los derivados del SHA y el MD5 que es otro tipo de hash que podemos encontrar para hacer los encriptados o los elementos de encriptamiento de nuestra seguridad. Para los sistemas simétricos, como les comentaba, que tenemos una llave única y es la misma tanto para encriptar como para desencriptar, pues vamos a encontrar el estándar se llama así, Data Encryption Standard, que es el DES, que es un estándar sencillo o simple de encripción de datos. Tenemos el mismo, el DES, pero triple, que lo que hace es que ejecuta 3 veces el modelo Data Encryption Standard. Lo que quiere decir es que voy a tomar un encriptado y lo voy a ejecutar más de una vez, en este caso 3 veces. ¿Para qué? Para asegurar que el proceso de cifrado pues es mucho más robusto. Tenemos también el AES, que es el Advanced Encryption Standard, que es un estándar de encripción avanzado. Es un poquito más robusto que los DES o que el triple DES, pero pues ahorita veremos más o menos cómo funciona. Tenemos también el IDA, que normalmente es el International Data Encryption Algorithm, que es un algoritmo de encripción internacional de datos. También vamos a encontrar el Blowfish, el RC4, que ha evolucionado en RC5 y RC6. Vamos a ver un poquito rápido cómo funciona cada uno de ellos.
Entonces, por ejemplo, los DES o los Data Encryption Standard, lo que hacen es que tienen un paquete de bits que normalmente viene distribuido por 64 bits, es el texto o el dato principal, y se genera un round y una gran cantidad de repeticiones. Entonces, el round, ¿qué es? Es un elemento donde yo ejecuto operaciones de cifrado, donde coloco llaves que normalmente vienen con 54 bits cifrados, que puede ir desde 8 hasta 64 bits realmente, pero la longitud de la llave normalmente es de 56 bits. Entonces, lo que se hace es una operación, que puede ser una operación lógica, matemática, una suma, una resta, una multiplicación, una operación SOR, que son sumas especiales, y se ejecuta la combinación de esos 56 bits cifrados con la llave junto con el texto y las operaciones. Entonces, implementa obviamente diferentes rounds, en este caso son 16 rounds. ¿Qué quiere decir un round? Que lo hace una vez, luego vuelve a tomar la información y lo hace dos veces, y así sucesivamente va a generar una convolución, podemos decirlo, de los bloques de letras y de todo lo que viene en el dato o en el texto para cambiar su característica y al final obtener un bit cifrado, o un bit no, un archivo cifrado de 64 bits. Entonces aquí la única característica es que aunque yo hago operaciones con muchos bits, la entrada es de 64 bits y la salida es también de 64 bits, solo que ya cifrada. Entonces, dependiendo de cada uno de ellos, pues siempre voy a obtener un ciframiento estándar que va a tener un tamaño de 64 bits, siempre para este que es el DES. Para el triple DES, pues es lo mismo que tenemos con el DES anterior, lo único que cambia es que yo introduzco un texto y ejecuto un cifrado inicial. Luego a ese cifrado se le hace una reversión de cifrado, pero con códigos y llaves diferentes. Por lo tanto, el mensaje no es que se desencripte. Aquí no estoy desencriptando. Aquí lo que hago es que sigo encriptando la información. Por lo tanto, los datos que vienen cifrados se vuelven a cifrar con una llave y una constante diferente a la anterior. Entonces ya tengo una key 1, una key 2 y una key 3. ¿Qué se hacen? ¿Para qué? Para poder modelar un dato final también de 64 bits. La característica de este, por eso se llama triple DEX, que lo que hace es que ya no tengo una sola llave en mi cifrado como en el DES normal, sino que ahora tengo tres llaves diferentes que varían dependiendo de la codificación y el sistema de algoritmos que se ejecuten. Entonces, pues voy a obtener igualmente un bit, un texto o un elemento de 64 bits al principio y al final del mensaje que quiero encriptar. Vamos a encontrar también el Advanced Encryption Standard. El Advanced Encryption Standard, pues ya es la evolución un poquito del DES y del triple DES. ¿Por qué? Porque ahora ya no se manejan hasta 64 bits, sino que maneja paquetes de datos mucho más robustos. En este caso ya hablamos de 128 bits. Entonces, tiene una lógica muy similar a los otros dos o a los anteriores, pero aquí la característica es que usted los rounds que le coloca, esa cantidad de rounds pueden ser definidos por una llave. Si la utilizo llaves de 128 bits, los rounds que se utilizan normalmente son 10. Es decir, que ejecuto 10 veces un cifrado con una llave específica, o si utilizo una llave de 192 bits para cifrar, entonces hago 12 rounds, ¿cierto? Entonces lo que hace es que cada round le da características diferentes a todo mi texto y lo cifra de formas diferentes. Y si utilizo una llave de 256 bits, entonces pues voy a obtener la necesidad de 14 rounds para poder cifrar este modelo AES, que pues le da características más robustas a la información que yo voy a cifrar. El bit o el texto resultado también tiene el mismo tamaño que la entrada, es decir, que aquí obtenemos una entrada de 128 bits y la salida sigue siendo de 128 bits. Entonces,
lo que voy a obtener es simplemente modificaciones de los textos, pero claro, si alguien quiere descifrar, tiene que obtener los mismos keys de la cantidad de rounds que se hayan realizado y hacer la devolución de cada uno de ellos, ¿cierto? Pues obviamente son modelos de ciframiento mucho más robustos que el anterior por la cantidad de bits y de datos que puede manejar. Existe el siguiente que vimos que también era que son sincrónicos, que es el International Data Encryption Algorithm, es decir, que lo hace por bloques y operaciones lógicas que de pronto alguno de nosotros haya escuchado, como operaciones SOR, operaciones I, operaciones NaN, o bueno, cualquier tipo de operación lógica que tenemos en los algoritmos. En este caso, él usa una longitud cualquiera, es decir, que normalmente son 16 bits lo que maneja el plain text, es decir, nuestro texto cifrado es un poco más pequeño que lo que vimos anterior, que era de 128 y de 64 bits. Aquí maneja 16 bits, pero lo que hace es que su entrada va a ser de 16 bits y su salida, perdón, su llave va a ser de 32. Por lo tanto, vamos a tener operaciones que tienen esto. Por ejemplo, acá quiero hacer una multiplicación de una entrada de 16 bits por otro dato de 16 bits y los que vemos de cuadritos verdes son sumatorias, los que vemos de circulito rojo son operaciones multiplicadores y los que vemos de circulito azul con una cruz son operaciones de bit cambiados que son sumas especiales SOR. Entonces, coge bit por bit y empieza a generar operaciones matemáticas dividiendo todo el archivo o todos los elementos en bloques de 4 bits. Entonces, si vienen 16 bits normalmente, coge los primeros 4, los segundos 4 bits, los otros 4 y los otros 4 los separa y empieza por cada 4 bits a generar operaciones con cada una de las llaves. En este caso, normalmente se utilizan llaves hasta 32 bits para poder encapsular o cifrar esa información. El resultado a obtener va a tener también el mismo tamaño de los elementos cifrados. O sea, todavía los datos que vamos a obtener en este tipo de cifrados, pues van a seguir siendo igual de grandes que el elemento de entrada. Así como vimos en el AES, en el DES y en el triple DES, pues entonces tenemos características dentro del proceso de trabajo, ¿cierto? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que lo que hace es generar operaciones, pero dividiendo el texto, o bueno, el mensaje inicial, dividiéndolo en secciones para hacer operaciones intercaladas dependiendo del cifrado o del sistema que se defina en ese algoritmo. Entonces es conocido como el IDEA o International Data Encryption Algorithm. Vamos a encontrar otro de los que son síncronos. Entonces es el Blowfish, pero el Blowfish maneja bloques. Es la evolución un poquito de IDEA que vimos anteriormente, pero combinado un poquito con las rondas que manejaba el DES. Tenemos unas cajas divisorias, el bit o el texto inicial viene por 64 bits y se divide en 4 cajas, pero miren que la salida de cada una de ellas ya ahora es diferente. Aquí obtengo una entrada de 64 bits, pero una salida que voy a obtener puede llegar a tener hasta 256 o 128 bits a su salida. Entonces aquí entran 8, pero salen 32 y así cada uno de los elementos de división. Entonces él suele tener división de longitud de cada uno de los textos iniciales para poder llegar a tener hasta un máximo de 448 bits por el datos de salida. Entonces, sí se generan claves y cada una de estas cajas o divisiones que se le hace al texto inicial tienen una llave diferente y encriptan esa característica. Entonces, yo obtengo aquí un dato
genera normalmente varias rondas. En este caso se utilizan de 14 a 18 rondas para agregarles operaciones matemáticas y obtener al final un dato cifrado. Entonces, sí, realmente la mayoría de estos procesos lo que hacen es operar muchas veces un elemento. ¿Para qué? Para que sea más difícil de que alguien pueda entender o comprender cuáles fueron las fórmulas o las funciones específicas con las que se realizó el encriptado de la información. Y por último, para los métodos de cifrado sincrónicos, pues vamos a encontrar los modelos RC4, RC5 y RC6, que en este caso la característica principal es que su elemento de cifrado también maneja una llave variable que dependiendo de la versión, si es la RC4, RC5 o RC6, pues podemos llegar a tener mayor cantidad de rounds o mayor cantidad de llaves y asimismo el tamaño de ellos. Entonces, ¿qué cambian estos? Son elementos muy parecidos al DES, pero lo que sucede, en diferencia de ellos, es que lo que hacemos es que tomamos una información, entonces, por un dato cifrado o bloques de cifrado. Entonces, el RC4 es un solo texto, tiene hasta 256 rounds, o sea que aquí, a diferencia del DES y de los anteriores, la cantidad de rounds que nosotros vamos a obtener son muchísimo más grandes que los anteriores. Aunque cuando lo hacemos por bloques, pues los bloques se disminuye la necesidad de hacer tantos rounds. Por eso vemos que el RC4 tiene 256 rounds para poder cifrar. En cambio, el RC5 y el RC6 ya disminuye la cantidad debido a que generó bloques que pueden llegar a ser de 32, de 64, de 18, de 128 bits para hacer encriptado, digamos que por bloques, por etapas o por dividiendo la información que ingresa al sistema. Y las llaves, pues sí son mucho más grandes, en este caso para garantizar, digamos que una mayor seguridad. Normalmente, pues lo que hacen es que se genera un método de cifrado y si ese método se puede mejorar o se puede generar una mayor cantidad de compilación de procesos o de algoritmos de funciones, pues lo que hacemos es simplemente aumentarle esa característica para que sea más difícil desencriptar la información. Entonces, realmente, lo que hace el RC5 y el RC6, pues es simplemente incluir elementos integrales o integrados de multiplicaciones ya más robustas, operaciones y funciones mucho más robustas que las que vimos como las operaciones suma, multiplicación y SOR. Entonces ya son funciones paramétricas más avanzadas que de pronto no manejan los anteriores métodos o algoritmos de cifrado. Con esos, pues pasamos ahora a los tipos de ciframiento o sistemas de cifrado asimétrico. Como decíamos, la diferencia del simétrico con el asimétrico es que el asimétrico tiene una llave pública y tiene una llave privada. Entonces, el mensaje que yo voy a enviar lo encripto con la llave pública, luego envío la información y luego con una llave privada, pues entonces desencripto o viceversa. ¿Por qué? Porque pues debe tener la posibilidad de garantizar que el que envía pues tiene la característica de saber si el mensaje llegó o no a su destino. Para estos sistemas asimétricos vamos a encontrar el Diffie-Hellman algorithm o el algoritmo Diffie-Hellman, se denomina así. Vamos a encontrar los algoritmos RSAs, el algoritmo denominado Gamal, los elliptic curves criptosistemas o los sistemas elíptico y curvos que generan también operaciones, funciones mucho más robustas, el knapsack y el Zero Knowledge Proof o la prueba de cero desconocido. En este caso no tiene ningún elemento de conocimiento de las llaves si no la encuentro. Vamos a ver uno por uno para aclarar un poquito cómo funcionan cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, el Diffie-Hellman
tiene una llave que, pues, como sabemos, al ser asincrónico, pues cambia tanto la pública como la privada. Entonces, por ejemplo, Alice va a enviar un mensaje o un número aleatorio, entonces envía el 0 y pues se genera una operación algorítmica que lo que hace es que produce un mensaje de resultado y lo cruza con los mensajes que recibe Bob, en este caso, que también tiene una llave, pero en este caso también es secreta. Es decir, ni Alex ni Bob realmente conocen la llave aleatoria que tiene cada uno de ellos, por eso son elementos asincrónicos, pero cuando se hace la operación lógica de Alice y la de Bob, se entrecruzan sus dos operaciones. ¿Para qué? Para garantizar que el resultado de las dos, pues si yo sumo y luego resto y en otro resto y luego sumo, pues obviamente no sería literal, pero digamos que son operaciones secretas, pero que tienen características en común. Entonces al final voy a obtener la lógica de los dos elementos. Entonces así voy a obtener el mismo resultado sin importar que la operación de la clave secreta que envía Alice pues sea diferente a la que tiene en su clave privada Bob en este caso, ¿cierto? Entonces, pues principalmente lo que establece es que comparte una llave secreta, pero que viene incrustada en los canales de los datos de encriptado. Entonces, pues genera una secuencia lógica y pues utilizando la comunicación entre los dos dispositivos o entre los dos elementos, pues se puede fácilmente cifrar y pues obtener un resultado. El RCA es otro tipo de algoritmo que se llama algoritmos asimétrico. Espérame, no recuerdo el significado exacto, pero bueno, es un algoritmo también que nos va a permitir hacer operaciones y funciones. Aquí también los métodos ya no necesito un tamaño específico de bit porque no opero bits, a comparación de los sincrónicos, que casi todos son puros bits. Aquí ya puedo operar con funciones mucho más robustas. Entonces, por ejemplo, usted envía un mensaje público que puede ser este hello, ¿cierto? Y es compatible con los dos elementos y es el resultado que deben obtener los dos que se cifran. Entonces, la persona que encripta tiene una llave pública que puede ser números alternos y se tiene una llave privada para poder descifrar el mensaje. Entonces, cuando se hace el modelo o el modo encriptado, pues carga la llave de encriptamiento y la envía junto con la comunicación, pero pues en este caso van metidas todo dentro del mismo sistema encriptado, dentro del dato que se encripta. Entonces los clientes cuando reciben un dato, pues ya llega la información desencriptada, pero pues obviamente en el proceso de transmisión pues está protegida para evitar que alguien, si no conoce la llave pública del dato que se envía y la llave privada del dato que se recibe, pues no pueda encontrar el mensaje o descifrar la información. Entonces, este se ayuda gracias a los servidores de clientes públicos y de conexión. Entonces, realmente ya es un poco más sofisticado el cifrado porque dependemos también de los sistemas físicos y de las capas de envío de datos, en este caso la capa física del sistema de información. Tenemos también el GAMAL. En este caso es un esquema basado en algoritmos matemáticos. Esto sí ya es problemas matemáticos de funciones random, aleatorias, y luego ese valor aleatorio se envía hacia el elemento privado del usuario que envía la información, y lo mismo el random aleatorio del privado se envía por medio de la llave pública hacia el usuario B. Entonces acá lo que me ayuda es que yo puedo utilizar, miren cómo podemos obtener acá dos llaves primarias, o perdón, privadas, pero un elemento público que es el que integra las dos llaves de los dos usuarios. Entonces así tenemos algo que se denomina también en algunos casos, que más adelante lo veremos, como las firmas digitales, ¿cierto? Entonces se genera una firma digital del usuario B, una firma digital del usuario A,
que se opera con funciones matemáticas que ayudan a garantizar que solo si se tienen las llaves privadas de los dos entrecruzadas, pues voy a poder encontrar y calcular el texto descifrado y obtener al final el resultado que yo tenga. A diferencia de los métodos sincrónicos, pues aquí no importa la cantidad ni el tamaño del mensaje. Él no lo divide. ¿Por qué? Pues porque como son asincrónicos, pues los datos entran sin importar un tiempo específico. En cambio, los sincrónicos sí requieren un sincronismo de tiempo, por lo tanto se trabajan los bits uno a uno y un bit no se puede atrasar con el otro porque si no se perdería el sincronismo también de la llave, se perdería la información. En cambio acá, pues usted no importa si envía un tamaño muy grande de información o muy pequeño, él siempre va a hacer las mismas operaciones matemáticas con cálculos lógicos y discretos que pueda llegar a agregársele al sistema. El otro tipo de cifrado asincrónico que encontramos es el Elliptic Curve Cryptosystem o criptosistemas elípticos curvos, que lo que hace es que usted envía un mensaje por medio de una llave, pues le crea un hash, en este caso lo encripta para que nadie lo pueda ver fácilmente. Tiene una clave pública y una clave privada, ¿cierto? Primero lo encripta el hash con una clave privada, luego el receptor tiene su clave pública con una operación, digamos que para poder, como dicen por acá, abrir el candado. Entonces, si este hash que envío acá no trae la misma característica de cifrado de la llave privada, el mismo tipo de hash, él chequea y si no concuerda, pues simplemente no accede y el mensaje no llega ni se descifra. Pero si el usuario sí contiene las operaciones o la lógica de desencriptado, entonces pues ahí se determina que el mensaje puede acceder. Se llaman curvas, ¿por qué? Porque normalmente se utilizan llaves tipo gradientes, exponenciales o logarítmicas que le dan operaciones mucho más robustas para que nadie pueda interceptar fácilmente el tipo de encriptamiento realizado. Entonces, pues usted tiene un mensaje, le hace un hash elíptico, envía la clave privada por aparte y el mensaje se descifra solo cuando llegan los dos iguales al sistema receptor. Entonces, por eso, si usted no concuerda lo que envió con lo que recibió con respecto al momento de desencriptar, pues simplemente no supera la llave y el sistema elimina la información y pues nadie lo podrá acceder. Utilizan también sistemas de factorización, por eso a veces puede pasar que en estos sistemas los llaves o los elementos encriptados sean más pequeños, la cantidad de datos sea más pequeña que la que entró. A diferencia de todos los anteriores, no todos son o iguales o la salida siempre es más grande que la entrada. Pero en cambio en este podemos llegar a encontrar salidas con caracteres o cantidad de datos más pequeña que la entrada. Entonces, pues son características también que pareciera que se estuviera perdiendo información, pero no. Lo que pasa es que el cifrado o el hash utilizado, pues tiene la característica de reducir información para poderla enviar, digamos que en forma más rápida, pero es debido a la función de gradiente que se le puede agregar a un texto o a unos datos o en este caso al mensaje que se está utilizando. Otro de los métodos que manejamos en asincrónico, pues en este caso es el Snapsack, se llama así, o NACSAP. En este caso está basado en un problema que se denomina con ese mismo nombre y tiene muchas versiones diferentes, pero pues es un problema con un dilema matemático de una posición que tiene una pregunta que dice que si usted tiene diferentes elementos, pues usted debe mirar si todos los elementos caben o son posibles adicionarlos dentro de una maleta o dentro de un tamaño específico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un peso y un ancho de 1, un peso de 2, un peso de 4, un ancho W, que es 12,
aquí un peso 2, un W2, un peso 10 y un W4. Entonces lo que hace es que yo puedo utilizar características de lógica matemática para decir, bueno, si yo tengo un paquete de datos que puedo ganar máximo, obtener por dentro máximo 15 kilos, entonces yo debería tener varias posibilidades de introducir en ese paquete encriptado, en esa información, algunos de estos datos que tengo acá. Entonces lo que hace es que secciona el mensaje o los datos del mensaje y con eso, pues dependiendo del tamaño, pues los va agregando adecuadamente a esta maleta. Entonces, por ejemplo, acá el de 10 cabría con el de 4, pero ya no podrían caber estos otros dos que tenemos acá. Entonces, pues los otros dos tendría que empaquetarlos en otro Snapchat para que sea un bloque diferente, se encripte diferente. Pero pues la lógica la toma el sistema, el algoritmo. ¿Por qué? Pues porque puede ser que el primer dato llegue más pesado que el segundo dato, y secuencialmente, entonces, dependiendo de los diferentes o las diferentes posibilidades que existen, pues solo el sistema de algoritmo adiciona la clave o la llave privada al sistema para que pueda ser desencriptado. Entonces, usted tendría que saber, según el algoritmo, cuál fue el último método o modelo de empaquetado que tiene este sistema para poder cifrar la información. Es un poco más robusto que los anteriores porque es una lógica muy parecida a hoy en día lo que conocemos como el machine learning o inteligencia artificial, que dependiendo de su algoritmo, de su lógica, pues va aprendiendo a hacerlo cada vez más eficiente, ¿no? Entonces, dependiendo de los datos que ingresan, pues organiza la información de salida y genera los paquetes necesarios. Y lo último que tenemos de métodos de encriptado asincrónicos es el Zero Knowledge Proof, que es la prueba que se ejecuta para ver si el elemento tiene o no tiene un, un carácter especial de vacío o de cero dentro del mismo. Entonces lo que hace es que el que envía la información o el mensaje a cifrar declara que hay una unidad, entonces tiene que generar una autenticación al sistema y el sistema valida si usted tiene los permisos o no. Entonces, normalmente es un sistema que pues puede cambiarse, no tener password, pero usted sí tiene que autenticarse con datos de información compartidos desde el dato inicial. Entonces, pues lo que uno hace es que hace pruebas o bueno, tiene certificados o elementos de certificación. Muchos de estos se utilizan con los elementos como las llaves que hoy en día se utilizan en claves de seguridad o firmas digitales. Entonces, solo si usted, la firma digital está bien asegurada, envía el dato al usuario que la está solicitando y si eso es correcto, luego de hacer una validación inicial, pues el computador puede cambiar el sistema y cambiar la clave privada para poder enviar ahora la información. Entonces, esto es utilizado de muchas formas, con operaciones lógicas hasta conocimientos en diferentes juegos para elementos de Sudoku que organizan datos y pues, usted tiene que garantizar un adecuado ordenamiento de los datos para que cumpla con las características. Entonces, algunos de los ejemplos es que hoy en día se utilizan para elementos de trabajo como elementos de seguridad en información para, como les decía, firmas digitales que si no tienen autenticación y si no tienen un reconocimiento específico, pues no pueden funcionar, ¿cierto? Hoy en día, pues todo esto que estamos viendo de encriptado también se está agrupando con algoritmos de aprendizaje. Entonces se utilizan algoritmos de sistemas eh, digamos, de lógica no secuencial o no directa, pero sí que pueden garantizar la validación del usuario. Entonces, muchos de ellos pueden ser huellas digitales o sistemas de acceso para poder enviar la información de una forma más sencilla, pero después de haber hecho
una autenticación y una verificación de que el sistema está disponible para poder enviar datos o transmitir información. Un ejemplo de cifrado, pues rápidamente para que lo entendamos un poco mejor de pronto. Entonces tenemos un mensaje, entonces este es nuestro cliente, este es el servidor y al final pues vamos a obtener elementos cifrados. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos es hablar con seguridad. Entonces, él lo que hace es que el servidor o el computador, el usuario, el host, se contacta con el servidor y le hace como la consulta, así como podemos hablar con seguridad. Entonces le dice, ok, esta es mi clave pública. Entonces se empiezan a comunicar y pues él asigna una clave pública. Entonces utiliza o define cuál algoritmo va a trabajar. Esto ya es dependiendo del método de ciframiento que se haya configurado en el sistema. En este caso utiliza un AES, ¿cierto? Entonces, pues tenemos una clave, en este caso secuencia esto simétrica, y luego envía todos los modelos. Entonces, se pueden utilizar modelos de claves simétricas o modelos de claves asimétricas dependiendo de las necesidades del sistema. Normalmente, las más básicas, como les decía, utilizan claves simétricas para interconectar información. Entonces, aquí le pregunta cuál es el modelo de su algoritmo y si es adecuado en este caso el AES, pues entonces él propone o plantea una clave simétrica que se ejecutó gracias al algoritmo. El mismo sistema hace la clave, ejecuta el algoritmo de la clave para poder generar ese elemento de criptografía y empiezan a cifrar. Entonces todo el sistema se cifra, empieza a enviar la información y solo si el elemento quedó cifrado y el usuario final obtiene y recibe la información, pues podrá, digamos que descifrar la información y obtener los datos finales. Entonces, para eso, pues por eso tenemos hoy en día infraestructuras mucho más robustas. Entonces, en las llaves públicas que se utilizan para métodos asimétricos o para métodos como el hash, pues son métodos conocidos, pero que usted va a poder garantizar la seguridad. Entonces, ya para hablar un poquito más, existen elementos criptográficos que pueden ser los denominados certificados de trabajo. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con páginas web y recuerdan que existe algo, venga, les muestro acá. Bueno, los que siempre han navegado por internet recordarán que hay páginas donde usted va a encontrar un candadito, bueno, acá digamos en esta, un candadito acá, abierto o cerrado. Cuando hablamos de ese candadito, pues es la seguridad. ¿Por qué? Porque los sitios web también tienen métodos de ciframiento y de seguridad dentro de ellos. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en esta imagen de acá que existe algo que se llaman certificados públicos o de llaves públicas. En Internet o en las páginas se llaman certificados de sitios seguros o SSLs, que también son conocidos ¿para qué? Para garantizar que su sitio web o su dominio web donde usted esté publicando información es un sitio que se ha comprobado la seguridad y que tiene un certificado de autoridad o de accesibilidad donde tiene una llave privada y que le va a permitir solo si el certificado tiene y cumple dentro de su proceso de transmisión, pues podrá permitir la comunicación entre diferentes elementos y enviar datos que pueden llegar a ser ya firmados con firmas digitales y verificadas, ¿cierto? Entonces, por eso hoy en día, por lo menos a nivel gobierno y a nivel de muchas empresas, si usted quiere descargar certificados que validen, por ejemplo, usted le dicen, necesito el certificado de su Contraloría, Procuraduría, todo lo que sea, pues la página web ya debió tener también un sistema de certificado de sitio seguro para garantizar que usted, todos los elementos que ingresan, pues están certificados en seguridad y manejan
un elemento de validación compleja que pues no va a ser fácilmente descifrado por un tercero, ¿cierto? Obviamente podrán tener ataques, pero no podrán entrar y administrar la información. Entonces, por eso, con esto tenemos una mayor característica de seguridad, donde solo si tenemos elementos de infraestructura con certificados seguros podemos acceder. Así funcionan también algunos programas. Si tienen certificados, si usted no lo quiere instalar en su computador y no rompe ese certificado, pues le va a pedir licencia a toda hora. Entonces, usted lo que hace es que busca una clave que ya esté fácil de acceder o craquea el archivo quitándole la seguridad para poder instalarlo sin problemas, ¿cierto? Entonces, por eso encontramos archivos donde usted los puede craquear y lo que hace es eliminar ese tipo de certificados de protección. También existen en criptografía otros que son los CA, que son los certificados de autoridad, que tienen la misma característica, solo que normalmente se comunican entre un servidor principal. Entonces, lo mismo. Son muy parecidos a los certificados de sitio seguro, solo que ahora pueden ser utilizados en sistemas de certificado interno o en intranet o en solo equipos que se van a conectar a un dispositivo interno de una empresa. Entonces, pues los dos, tanto el que ingresa como el elemento que autoriza, pues deben manejar los mismos tipos de certificado para permitir el acceso al sistema. Esos RA pues evolucionaron también en la autoridad de registros, que son Registration Authority, pero pues ya son un paquete de datos mucho más robustos que lo que busca es garantizar que tienen llaves de seguridad, que tienen IDs. Entonces, vean, todo esto va a mostrar la versión, no solamente la seguridad, sino también el paquete completo de la seguridad, el número de serial, las firmas digitales o algoritmos digitales, los usuarios o los nombres de certificados, la validación, los nombres de los elementos internos, las llaves y las informaciones. Entonces ya no solamente se utiliza una llave para garantizar que un sistema es seguro, sino que además de encriptarlo, pues a los paquetes de datos le agrego otras características adicionales como extensiones, como validaciones, como firmas digitales, como números de serie, como versiones en general, y eso aumenta la capacidad del dato para evitar que alguien al cual no esté autorizado, pues no pueda ingresar a ver su información. ¿Cómo se generan estos procesos? Pues realmente son procesos que ejecutan todos los sistemas de seguridad, pero son directorios que verifican la información completa. Entonces, si usted quiere enviar un dato, primero hacen una validación con el directorio principal, generando los encriptamientos necesarios y luego ahí sí se puede comunicar con otros dispositivos externos. De lo contrario, pues no podrá hacerlo. ¿Dónde se utiliza o en qué servicios vamos a encontrar la criptografía? Pues lo vamos a necesitar en todo lo que es confidencial, en la privacidad, en los elementos que queremos proteger de mensajes de no muy buena reputación, la autorización y obviamente la integridad de la información. Al unir todos estos, pues lo que buscamos es que el sistema criptográfico pues tenga una sección de protección mucho más alta. Bueno, y pues las firmas digitales, que dependiendo del sistema, pues yo las puedo agregar a el encriptado. Bueno, estos son ya otros elementos, algunos ataques que se pueden llegar a obtener en la criptografía. No los vamos a ver todos porque pues no nos alcanza el tiempo, pero sí vamos a ver que van a existir ataques de réplicas, ataques algebraicos, ataques analíticos, ataques estadísticos, cibertextos, ataques por medio de cibertextos, ataques de textos de cifrado de conocimiento, de cambio, ¿cierto? De escogencia de elementos de cifrado, análisis de diferenciales de criptografía o de características criptográficas, análisis o criptoanálisis lineales y pues elementos de ataques de cambio de canal o también se llama el meeting the middle attacks, o sea, entre el medio de dos ataques.
Entonces puede usted también tener o sufrir ataques por varios canales de dirección o por varios sistemas donde su computador va a sufrir. Por ejemplo, si usted lo que necesita es que un usuario, un cliente no pueda acceder a su página, pues se ejecuta un ataque al dominio de esa página y lo que hace es que envía muchos recursos, ¿para qué? Para que se sobrecargue el ancho de banda del dominio o de la página, o el servidor, pues también se sobrecargue porque no es capaz de trabajar con tantos procesamientos o con tantos envíos de información, y lo que hace es que se desconecta y el sistema se cae. Entonces son los ataques más comunes que ustedes van a encontrar, que se utilizan, por ejemplo, Movistar en España hace como 3 4 años sufrieron ese tipo de ataques y se les cayeron las comunicaciones casi que a nivel Europa completo, y sufrieron acá también en Latinoamérica un poquito con eso. Entonces, pues tuvieron que montar sistemas de seguridad antiataques pues mucho más robustos, con sistemas de protección a sobrecargas. Entonces lo que hacemos ahora es que si vienen muchos paquetes continuos, pues voy bloqueando los que vengan de pronto con características similares, porque sé que son usuarios que me están enviando información réplica. Entonces así garantizo que no voy a tener ese tipo digamos, de ataque o de accesos indebidos. Y para finalizar, pues vamos a ver que la prevención en seguridad es muy importante, y no solamente es tener conocimiento en la parte de software, de aplicaciones, de algoritmos, de todo lo que vimos, sino también es todo un sistema de medio ambiente de protección. Es decir, usted tiene que tener también mantenimientos continuos, es decir, que si usted tiene equipos y no le hace mantenimiento nunca y ellos tienen el sistema operativo de mismo de siempre, pues muy probablemente tenga muchos programas por ahí también que estén provocando daños internos. Entonces, mantenimiento constante es muy importante tener a los equipos. También elementos que pueden llegar a afectar externos, es decir, que podemos llegar a tener componentes externos físicos que nos pueden dañar nuestra seguridad. Como les decía, seguridad no es solo el software y ya, sino que, por ejemplo, si yo mismo no cubro o protejo físicamente mi estructura en mi empresa, tengo servidores, tengo información muy grande y toda está ya en mi empresa, y llega a haber un terremoto, un incendio, cualquier evento natural que yo no controlo y no tengo backup de esa información, pues ya estoy teniendo problemas también de datos y de pérdida de información. En este caso, pues también implica al medio ambiente de la seguridad completa, que es importante tener en cuenta en sistemas de ciberseguridad y de información, porque si yo no protejo mi información también desde los problemas físicos que puedo llegar a tener, pues igual la empresa se va a quebrar. Si usted tenía todo en un servidor de su banco, era la plata de todo el mundo, que sus usuarios, y cayó un terremoto y se cayó el edificio y se perdió toda la información, pues usted cómo le va a salir después a sus clientes a decirle como, ay, no, se me perdió todo y ahora la plática se perdió. Entonces, obviamente, la seguridad no solamente va basada en elementos, digamos, de protección, como les decía, de software, sino buscamos también la prevención de eventos que pueden llegar a ser naturales, que pueden deteriorar también mi sistema de software, ¿no? Entonces es importante. Y lo mismo también elementos de control, controles de acceso. Entonces hoy en día existe todo lo que es circuitos cerrados de televisión, que son todos los circuitos de cámara que me ayudan a proteger también físicamente de un ladrón, de que alguien pueda entrar físicamente a mi sistema o a mi empresa. Y pues todo lo que es elementos físicos también tengo que asegurar mis software, mis discos, mi computador, todo lo que yo necesite. Y por eso entra también en este concepto de seguridad. Y bueno, lo demás ya es un poquito más de características
digamos, eléctricas, porque también si usted tiene un sistema de computadores y no le pone una UPS, que es una unidad de suministro de potencia, pues usted puede tener una sobrecarga también en su servidor y se quema eso y también se le daña todo, ¿no? Entonces también elementos eléctricos de diseño, donde usted tenga cualquier software o cualquier computador en su propia casa, si usted no tiene elementos de seguridad, pues su computador puede verse afectado y de pronto el intruso no es un hacker o no es un ataque externo, no es nada de eso, sino es una sobrecarga de energía que le dañó su computador y hizo perder toda su información. Entonces, también hay que tener backups de todo lo que tenemos en información, pero obviamente en sitios seguros, sitios que me garanticen que yo no voy a tener accesos indebidos a la información con todos los métodos que hemos visto y con las diferentes características que hemos visto a nivel de ciberseguridad. Entonces, bueno, ya con eso quería, digamos que terminar nuestra materia, nuestras temáticas. Vimos muchos temas que espero que les haya gustado bastante y que hayan aprendido mucho de esta asignatura. Eh, no sé si alguien quiera preguntar algo, comentar algo antes de finalizar nuestra sesión del día de hoy. Y también recomendarles la fecha máxima de envío de nuestras actividades. Ay, se salió de la sesión. Del envío de nuestras actividades, que es el 2 de septiembre a las 11:59. ¿Listo? No se les vaya a olvidar que necesito que envíen eso antes de esa fecha porque ya el que lo envíe, así sea un minuto tarde, no va a tener una nota, va a tener 0.1 en su nota. Entonces recordemos rápidamente antes de preguntas o alguien que quiera comentar algo, recordemos hacer el taller de la semana pasada, que lo encontramos en seguridad de aplicaciones, la evaluación 3, la evaluación docente, que es una evaluación muy sencillita y como para que ustedes participen de ella, la coevaluación del curso, la autoevaluación de ustedes en el curso y el taller de criptografía y seguridad de la información que deben entregarlo resolviendo estas preguntas. La idea es que tengan por ahí unos 2 o 3, ¿qué les iba a decir yo? Unos 2 o 3 hojas donde se especifique todo, ¿no? Pues entre más mejor, pero pues la idea es que por lo menos sea conciso y comprendan bien lo que, bueno, describan bien lo que se pregunta en esos elementos. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien quiera participar, hacer algún Yo tengo una comentario. duda, profe. Cuéntame. Buenas noches. Bueno, nosotros habíamos hablado en la sesión pasada de que la entrega del taller 5, la idea era colocarle una clave al archivo y en las notas de la entrega dar la clave. Pero Sí, yo la intenté hacer y a mí no me habilita la opción de colocar notas. Yo lo coloqué entonces con, envíamelo al correo, no hay problema. yo lo coloqué el nombre como clave de acceso y coloqué la clave en Ah, el nombre del archivo. ¿Estaría bien? ok, ok. Sí, no hay problema, porque lo importante es que yo la pueda ver, aunque si yo no la llego a encontrar, pues yo la rompo, pero es para no gastar mucho tiempo. No, yo la coloqué en el nombre del archivo, por ejemplo. Ah, listo, listo, perfecto. Entonces, así está muy bien. Lo importante es que yo tenga la información rápida para poder también revisar la actividad. ¿Listo? Listo, profe, gracias. A ti, muchas gracias. No sé si Profe, buenas alguien... noches. Buenas noches. Tengo preguntas con relación a la clase de hoy. Sí, cuéntame. Déjame saber de todos los tipos de criptografías que nos mostras, que nos enseñaste, ¿cuáles son los Sí. más comunes o los que más se utilizan? Bueno, hoy en día los más comunes realmente, por ejemplo, para los métodos sincrónicos, pues casi nadie utiliza métodos simétricos cuando quiere, digamos que comunicarse a nivel externo. A nivel externo me refiero en Internet y toda esta parte. Casi todo lo que son modelos de encriptado estándar o básicos son los simétricos, ¿cierto? Entonces, pues se utiliza a nivel
de más conocimiento y más empresas o dispositivos, el AES es el más usado junto con los RC4, RC5 y RC6. Estos dos en el caso de los tipos simétricos. Los otros los utilizan, pero por lo menos a nivel mundial se utilizan menos que el AES y el RC4 y RC5. ¿Sí? Perdón. Con Entiendo. respecto a los asimétricos, que vimos también, los más utilizados en los asimétricos son el RSA, que es uno de los más usados, y pues algunos de Zero Knowledge Proof, porque son pruebas ya con certificados mucho más robustos. Entonces, esos dos son como los más usados como elementos asimétricos, ¿cierto? Entiendo, profe. Otra consulta, nos estabas mostrando un listado de ataques. Sí, ¿Este listado de ataques es en general o hacia una criptografía? no, es en general, es todos los que normalmente vamos a poder encontrar a nivel de ataques o de sistemas de algoritmos de ataques. ¿Sí? Es lo que son ataques pero criptográficos, o sea, que envían características cifradas dentro de su ataque. ¿Listo? Te entiendo. O Vale, sea, sí, que señor. usted puede ser que lo confunda con otra cosa cuando lo detecta. Ya me es más claro. Vale, sí, señor, muchísimas gracias. Ok, igual para aclarar también un poquito acá, les voy a compartir esta página de IBM que habla un poquito sobre el cifrado y algunos de esos cifrados, sobre todo los unidireccionales. Estos fueron los últimos que hoy en día se usan, pero estos son unidireccionales, lo que quiere decir es que van solamente en un código y ya, y yo lo envío. No necesitan clave, ni primary key, ni esto, ¿sí? Ni llave pública, ni llave privada, ni nada de eso. Simplemente se hace el modelo cifrado. Entonces, para que lean un poquito sobre ellos, pero sí, el AES es bidireccional, por eso se utiliza mucho, y los SHA, los MD5 y todos estos que ustedes ven acá abajito, pues son de los más utilizados realmente en criptografía. Ya los otros más sofisticados o los certificados de sitio seguro o las firmas digitales se están utilizando hoy, pero ya como elementos mucho más robustos, pues con usuarios, ¿cierto? Entonces, hoy en día, por ejemplo, ustedes si quieren en la DIAN ahora firmar documentos cuando hacen sus declaraciones de renta, entonces usted debe solicitar la firma digital, que es obviamente un dispositivo cifrado que garantiza que es usted la persona que está generando esa firma y nadie más sino usted, ¿cierto? Entonces, pues los que nunca lo hayan hecho, se registran en la DIAN y allá le pasan todos los procesos de creación de su firma digital y puede ya presentar y todo desde la sesión y página de la DIAN sus declaraciones de renta y no tiene que ir a ningún lado, todo se hace desde el computador. No sé si alguno haya hecho el proceso completo. No, todavía no tienen que declarar renta. Sí, profe, y también estuve trabajando en Certicámara, entonces Ok. ahí se manejaba la firma digital. Exacto, entonces son certificados, realmente una firma digital es un certificado también que va incrustado en información de datos con llaves y algoritmos que protegen pues obviamente la información. Listo, no sé si alguien quiera comentar algo más, preguntar algo antes de que cerremos nuestra materia. Yo les envío el link de la página. Aquí se los envío por el... ¿Oh, sí lo envío? Sí, sí lo envío. Lo vuelvo a enviar por si acaso. Listo, muchachos. Entonces, a todos desearles que aprueben satisfactoriamente esta materia. Solo nos quedan 3 días aproximadamente para que enviemos lo que nos haga falta. Varios ya han enviado todo, entonces, pues felicitaciones, solo que no lo he calificado. Digo felicitaciones porque ya salieron de envío de todo lo que tengan pendiente. Pero es importante que recuerden, no dejemos todo para el último día, último minuto,
porque siempre el último día, último minuto pasa de todo. Entonces recordemos que debemos tener garantías de todo redundante, ¿no? Redundante quiere decir que vamos a pensar que va a pasar cualquier cosa mala, entonces tener la posibilidad de que si pasa, mejor hago todo ya para evitar que mañana me pasó algo y ya no pude hacer lo que tenía que hacer. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche. A Gracias, profe, por ustedes, todo. muchísimas gracias y cualquier cosita igual estamos a un correo de distancia. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos. Igualmente a todos, que estén muy bien. Buenas noches. Hasta luego. No sé si de pronto John Carlos tenga alguna pregunta. Ah, no. Muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, ya para dar cierre entonces a nuestra asignatura, muchas gracias a todos. Espero que todos logren aprobar la materia, envíen las actividades que tengan pendientes y nos veremos en un futuro si Dios quiere en otra materia o pues espero no volverlos a ver en esta, pero por si acaso igual estamos, como les decía, a un correo de distancia. Muchas gracias, hasta luego.